Gracias, Milton. Bueno, amigos, hemos establecido esta mañana contacto hasta Houston, Texas, para platicar con el científico panameño médico, doctor Adán Ríos, a quien damos la bienvenida. Doctor Ríos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Muchas gracias, Guillermo y Milton, Camila. Mucho gusto verte. Quiero enviarles un saludo a todos ustedes y, por supuesto, a mi familia, a todos los compatriotas que están oyendo el programa. Perdón. Doctor Ríos, en Houston, donde está usted, es una hora menos, ¿no? Significa que ahora mismo ya son, ¿qué? Las 7, las 6:45. Lo hicimos madrugar, doctor Ríos, allá en un Houston frío, ¿no? Gracias por su generosidad, doctor Ríos. No, bueno, siempre. Vamos a platicar acerca del fallecimiento de un importante científico, un Nobel de Medicina, se lo ganó en el año 2008. Estoy hablando del científico francés Louis Montagnier, que se le atribuye el descubrimiento del virus del SIDA. Él falleció a los 89 años de edad en un hospital cercano a la ciudad de París. La comunidad científica lamenta este fallecimiento de un hombre tan valioso, que el amigo del doctor Ríos, me consta porque él trajo al doctor Montagnier a Panamá después que se ganó el premio. Él me hizo, puedo decir una infidencia, doctor Ríos, me lo permite, ¿no? Sí, por favor. Cuando el doctor Ríos trajo aquí a Panamá al doctor Montagnier, él tuvo la amabilidad de invitarme a una cena muy chiquita, nada más él, el doctor Montagnier, mi esposa y yo. Una cena muy interesante, muy productiva, con un hombre tan reconocido mundialmente como también él es el panameño Adán Ríos. Así que, doctor Ríos, lamentamos mucho la pérdida de esa persona, de ese amigo suyo, ese Nobel de Medicina, doctor Montagnier. Así que vamos a entrar en detalle en cuanto a esta irreparable pérdida para el mundo científico a nivel mundial. Milton. Sí, doctor Ríos, buenos días. Buenos días, Milton, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo empiezas a envejecer? ¿Perdón? ¿Cuándo empiezas a envejecer? Ya estoy en edad de jubilación. Yo creo que ya estoy en la curva. No, hombre, te veo bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Adán, sé que fuiste muy amigo del doctor Louis Montagnier, pero más allá de amigo, trabajaron juntos en la investigación de una vacuna contra el HIV. Y el doctor Montagnier, como uno de los descubridores del virus del HIV que provoca el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en estos años de la pandemia, señaló ciertos tramos del ADN del COVID-19 como equivalentes o iguales al del HIV. Incluso llegó a dar argumentos para pensar de que no era un virus producido por mutaciones de la naturaleza, sino en alguna forma construido mediante el método CRISPR de cortar y pegar tramos del ADN. Yo quisiera saber qué pasó con esos argumentos del doctor Montagnier y qué relevancia pueden tener para esta pandemia del COVID. Bueno, antes que nada, pues quiero expresar el profundo pesar que nos ha dado la muerte del doctor Montagnier, a quien conocí por primera vez en 1989. El papel del doctor Montagnier en el desarrollo de la lucha contra el SIDA, y que posteriormente le extendió a una lucha por una nueva biología del hombre, se cimentó en Houston en 1989, cuando en esa época yo era director de Asuntos Académicos e Investigación del Instituto para Desarrollo de Investigaciones Inmunológicas, creado por la Universidad de Texas en Houston, con el objetivo de trabajar en lo del SIDA. Ese instituto en esa época tuvo una vida relativamente corta, porque había una tremenda oposición de la sociedad
al trabajo, al desarrollo de actividades contra el SIDA. Y era fue uno de los graves errores que cometió la sociedad moderna, porque hoy en día muchas de las cosas que en esa época se generaron a través de una lucha tremenda por parte de los pacientes afectados con VIH y de la sociedad en general, no nos permitieron estar preparados para la pandemia del coronavirus. Y en esa época, cuando el instituto cierra, el doctor Montañer, nos contactamos electrónicamente por teléfono, y él me preguntó qué pensábamos hacer en Houston, porque el cierre del instituto constituía un verdadero, un evento que él lo consideraba catastrófico. Y yo lo invité a que hiciéramos una conferencia en Houston para traer las mejores mentes científicas a Houston a discutir el problema del VIH en todas sus facetas. Él aceptó y viajó a Houston un miércoles. La conferencia la inauguramos el jueves y permítame un momentito. La inauguramos un jueves y el viernes él se regresó a París. Y ese fue el inicio de una relación de décadas con el doctor Montañer, que culminó cuando él pues recibe su premio Nobel. Y la primera ciudad que él vino a visitar después de recibir el premio Nobel fue Houston, Texas, y estuvimos departiendo y hasta cierto punto pues examinando el pasado y cómo él había llegado a ese punto de recibir un premio Nobel. En cuanto a la pregunta específica del coronavirus, yo creo que este es un tópico que el tiempo lo va a aclarar, pero a pesar de que él fue duramente atacado cuando hizo sus primeras declaraciones, el asunto no está totalmente claro hoy en día, y creo que hay mucho que deslindar en cuanto a el origen del virus, o por lo menos aclarar la verdadera razón por la cual esta pandemia ha ocurrido. No tengo mayores detalles que dar, porque no creo que pueda conversar con propiedad del asunto, pero lo que sí puedo decir es que hay unos paralelos muy interesantes entre lo que ocurrió con el VIH y lo que ocurrió con el coronavirus. Para recordarle a la audiencia, cuando un científico francés, Rosenbaum, empezó a ver pacientes en París que tenían la enfermedad del VIH. No se sabía en esa época que él había casado. Rosenbaum le pidió al doctor Montañer y a su equipo que trabajaran en la búsqueda de un virus, porque él pensaba que podía ser un retrovirus, y que esa era un área donde el doctor Montañer había estado trabajando con la doctora Françoise Barré-Sinoussi por muchos años. Y entonces el doctor Montañer empieza a trabajar con Rosenbaum y con el doctor Sherman en 1980, y ya para 1983 aíslan un virus de un ganglio de un paciente con VIH e identifican un virus, un retrovirus, que ellos le llaman el virus de la linfadenopatía viral, LV. Entonces, en esa época, el mundo científico trabajaba de una forma muy fluida, y
había mucha cooperación sin tener muchas barreras. El doctor Robert Gallo en los Estados Unidos, en el Instituto Nacional del Cáncer, había diseñado los métodos para cultivar células T, había descubierto los factores de crecimiento de las células T y había también descubierto un retrovirus, el virus linfotrópico humano, HTLV. Y él le ofrece al doctor Montañer la oportunidad de reproducir el aislamiento del virus del paciente. El doctor Montañer manda las muestras a los Estados Unidos y eventualmente en el mismo número de publicación del Journal Science, que es un journal que se considera custodio de la ciencia en los Estados Unidos y en el mundo, se publican los hallazgos del laboratorio del doctor Montañer, pero para sorpresa de los franceses, también la declaración de los investigadores americanos de que ellos habían descubierto el virus. Esto creó una disputa enorme entre la comunidad científica y la comunidad americana, particularmente entre el doctor Gallo y el doctor Montañer, que eventualmente en 1990 fue resuelta por la Oficina de Integridad del Instituto Nacional de Salud, quien alegó que lo que pasó fue que un contaminante del virus del doctor Montañer había contaminado los cultivos originales del doctor Gallo, que no tenían que ver nada con los cultivos del doctor Montañer, y por lo tanto eximían al doctor Gallo de una conducta científica inapropiada, como había postulado Montañer, pues que él había utilizado los descubrimientos de Montañer para alegar que él había descubierto el virus. Bueno, esa disputa en realidad tenía otro trasfondo, y esto es lo que quiero traer a colación nada más como punto de referencia. Doctor Ríos, tengo un corte comercial. Al regreso, Camila tiene una pregunta. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Estamos platicando hasta Houston con el doctor Adán Ríos, un oncólogo que ha dedicado más de 3 décadas a la investigación del VIH en la búsqueda de una vacuna, casualmente, para el mismo. Así que viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, sigue aquí en Infoanálisis nuestra conversación con el doctor Adán Ríos. Está en Houston, Texas, donde él ejerce sus funciones como, no únicamente como científico, sino que ahora también está dedicado a la parte académica. Él es profesor en el Centro Médico de Texas, en la Universidad de Texas, profesor de medicina. Y esta mañana lo hemos contactado porque falleció el doctor Luc Montagnier, que es el descubridor del virus del SIDA y premio Nobel de Medicina. Imagínense ustedes, y es amigo, bueno, era amigo personal del doctor Ríos. El doctor Ríos, continúe la explicación que usted estaba dando, por favor. Y entonces, el trasfondo de esta discusión era la patente para examinar, para detectar el virus en las muestras biológicas, particularmente en las transfusiones de sangre. Y las cifras de dinero que estaban en juego eran tan importantes que esta disputa entre el gobierno americano y el gobierno francés, liderizada por 2 científicos, cada uno dependiendo en su trabajo de su respectivo gobierno, solamente se resuelve cuando en una reunión personal el presidente Reagan de los Estados Unidos y François Mitterrand de Francia deciden declarar co-descubridores del virus del SIDA
al doctor Montañer y al doctor Galo. Y al hacer esto, se elimina la disputa por la patente se le otorga a ambos países y ellos distribuyen los frutos de los exámenes de VIH. Esto lo digo porque hoy en día todos estamos presenciando el mundo caótico del coronavirus y lo que pareciera una falta de claridad en muchas cosas, pero esto es un fenómeno que se repite cuando ocurren situaciones de esta naturaleza y vale la pena repetir lo que el filósofo Santayana había dicho hace muchos años: aquellos que se olvidan la historia están condenados a repetirla. Lo que estamos viendo con el coronavirus hoy en día es prácticamente en una forma, si no similar, por lo menos análoga a lo que ocurrió durante la época de la pandemia. Los remedios que no son efectivos, las disputas entre compañías, los cuestionamientos a las teorías que respaldan las posiciones de los diferentes científicos. Lo que estamos viendo este es el curso de este tipo de fenómenos cuando nos enfrentamos a una situación de este tipo. Lo que yo pienso, lo que sí veo, es de que mucho de lo que se dio en el mundo del SIDA, si se hubiera tomado en serio por la sociedad en general, hoy día hubiera respaldado una mejor respuesta al coronavirus. Y hemos pagado un precio altísimo por no estar preparados. Pero la pandemia del SIDA debió haber sido la motivación para estar preparado para la pandemia del coronavirus. Ahora, doctor Ríos, hay un componente, doctor Ríos. Al punto de lo que decía Milton de esta cuestión de que si este virus es o no fabricado por el hombre, ese criticismo al doctor Montañer, yo creo que hoy en día, no tiene la fortaleza que tuvo hace 6 meses o un año. Porque hoy en día la pregunta se está generando en todos los círculos científicos con mucha intensidad y eventualmente se va a obtener una respuesta. En el caso del doctor Montañer, y el doctor Galo, la respuesta se obtuvo en el 2008, cuando el Comité Nobel incuestionablemente decidió darle el premio Nobel al doctor Montañer y a Barré-Sinoussi, excluyendo al doctor Robert Galo. Pero quiero decir algo también, que el doctor Montañer, en un acto de mucha nobleza, le escribió al Comité Nobel y le dijo: sea lo que ustedes piensen del doctor Galo, él contribuyó en una forma importante al desarrollo de los conocimientos que nos llevaron a este descubrimiento y por tanto lamento mucho que él no haya sido incluido en el premio. Wow, muy digna posición, doctor Ríos. Digo, y se la paso a Camila. Lo que pasa es que el VIH en su momento fue visto, en su momento en los Estados Unidos, como un problema de los pobres, de las minorías étnicas, etcétera, y se le dio poca información al respecto o interés. Camila, adelante. Hablando un poco de lecciones aprendidas o no, entre diferentes pandemias, hay una, bueno, entre el surgimiento y descubrimiento y todo del VIH, y ahora más recientemente con el COVID-19, hubo una en el medio que no llegó a escala global, pero que, bueno, de hecho hubo dos. Tuvo la del SARS, también, bueno, la del MERS, y estuvo el ébola. ¿Qué ha sido, sabiendo un poco cómo cada cierta cantidad de años surge, o sea, una enfermedad que genera preocupación, y o sea, algunas son contenidas, como el ébola, y otras no, pero, o sea, ¿cómo evalúa usted si hay diferencias en el manejo de la información entre cada una de ellas, y si hay ciertas estrategias que funcionan y otras no? O sea, por ejemplo, ¿por qué se pudo contener el ébola y el COVID no, por ejemplo?
Bueno, yo creo que cuando miramos los orígenes del VIH, que es una epidemia un poco más contemporánea, no hay la menor duda de que la expansión de las poblaciones alrededor de los años 1900 en el África ecuatorial exponieron a seres humanos a contacto con agentes biológicos que hasta ese entonces no habían adquirido la intensidad como para manifestarse en las poblaciones. Y de allí surge la pandemia del VIH y se expande globalmente, pero la expansión global es otro asunto también muy interesante y de mucha discusión. Lo que sabemos, por ejemplo, el ébola es una enfermedad que es autocontenida, pero igualmente cuando hay exploraciones territoriales en áreas donde hay ébola y no hay una preparación para la misma, la enfermedad se empieza a manifestar y puede tener ribetes internacionales, como se dio caso hace aproximadamente una década. Yo creo que lo que tenemos que tener presentes es de que cada vez que hay una expansión de poblaciones humanas a territorios donde los humanos no realmente viven en una forma permanente, va a haber un contacto de entidades biológicas, los humanos en sí y las entidades biológicas del ambiente. Y ese contacto va a dar como resultado manifestaciones que pueden expresarse en esta forma de pandemia. Entonces, todas las exploraciones humanas deben ser acompañadas de esta realidad de que tenemos que estar pendientes de que no es solamente la exploración física del territorio, sino el contacto entre estos sistemas ecobiológicos, porque el ser humano es realmente un multisistema ecológico, en el cual tenemos bacterias, virus, células en nuestro organismo organizadas en una forma muy especial, pero siempre teniendo un contexto de un ecosistema biológico que entra en contacto con otro sistema ecobiológico, y esa interacción puede dar como resultado manifestaciones que en forma macroscópica se dan como pandemias. No, bueno, eso que usted menciona me hace pensar en ahora que estamos viendo que se está derritiendo, que los polos se están derritiendo y que hay mayores exploraciones a áreas como la Antártida con mayor facilidad, y bueno, no sabemos lo que hay debajo del hielo. Pero se pregunta un poco porque si sabemos que es inevitable que se van a dar futuras pandemias o algunas que quizás sean más contenidas, etcétera, o sea, ¿cuáles son como algunas de las estrategias que podríamos asegurar son efectivas y cuáles no? Vimos con el COVID, o sea, algunos países que decidieron cerrar, otros que decidieron no hacerlo tanto, restricciones en vuelos, y quizá sea más complicado mientras más conectado se va volviendo el mundo, que es un poco más difícil controlar los movimientos de personas. Pero ¿cuáles son, a su parecer, algunas estrategias que funcionan? En 3 minutos, doctor Río, 3 minutos que me quedan de tiempo. Para contener y manejar enfermedades. El aislamiento de casos inusuales, la participación activa de los departamentos de salud en las exploraciones biológicas o geológicas, y un avance en la determinación de los elementos biológicos que se encuentran en un lugar donde se vaya a hacer una exploración nueva. Eso puede incluir inclusive los viajes espaciales, que hoy en día ya se están viendo que eso va a ser una realidad, eso se va a dar. Entonces hay que estar, no hay que simplemente ver la cuestión por ejemplo, del viaje al espacio como una
curiosidad, sino entender que esto puede también traer otras aristas que hay que estar preparados para enfrentar. Pero quiero también decirles que el doctor Montañer estuvo en Panamá, él visitó la isla de Barro Colorado y estaba muy interesado porque, como ustedes saben, Francia jugó un papel muy importante en el desarrollo del canal, al igual que también fue afectada de una forma muy profunda por la fiebre amarilla y la malaria, que impidieron que los franceses lograran construir el canal de Panamá y crear un caos económico en Francia. Así que para él venir a Panamá fue un viaje muy importante, muy interesante, y que todo pues, lo que tuvimos la oportunidad de compartir con él, disfrutamos de su compañía y lo recordamos gratamente. Doctor Ríos, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable, que tenga un buen día y feliz fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció una serie de cambios en el Consejo de Gabinete, en los cuales se impactó directamente la Cancillería, porque ha designado en el Viceministerio de Relaciones Exteriores a Giselle González, que fue la directora. No, ella es la ministra de Cultura. Perdón, gracias Camila, gracias, muy amable, disculpa. Designó como ministra de Cultura a Giselle González. Ella era antes ocupaba el cargo de directora de SER TV y ahora es la nueva ministra de Cultura, ya que Carlos Aguilar, el ministro saliente, va a ocupar un cargo en el servicio exterior. Se habla de que es probable que vaya a España. Entonces, también está Marta Elida Gordón, que fue nombrada ella como vicecanciller o viceministra de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Dalia Carrizo, que pasará al cargo de intendente de supervisión y regulación de entidades no financieras. El jefe de Estado también anunció a Diana Laguna Caicedo en reemplazo de Cindy Monge, que era la subdirectora del registro público, fue reemplazada, y ahora el director del tránsito, el nuevo director es Carlos Boris Ordóñez. Él ya estaba como interino, simplemente formalizaron su... Ya es confirmado como titular. Este tipo de cambios en alguna forma oxigenan el gobierno, pero no hay un cambio así que, digamos, nosotros se dé, sobre todo en las instituciones que son de ejecuciones. No obstante, pues es una renovación de gabinete en ciertos cargos, y el presidente pues lo hace conforme a lo que él considera que es lo propio para él gobernar en una forma mucho más eficiente en lo que queda de su mandato, y sobre todo ahora que se está acercando cada vez más el proceso electoral. Diga, Camila. Bueno, no son verdaderos cambios significativos, varios son que simplemente los movieron de un lado para otro, como es el caso de... Rotaciones, hay rotaciones. Varios son rotaciones. O sea, lo llamativo, dentro de todo, es que ya Carlos Aguilar no sea el ministro de Cultura. Dentro del comunicado se anuncia que irá al servicio exterior, pero no se especifica bajo qué posición ni a qué país. Se filtró España, se filtró que era España. Algunos dicen que es España. Ajá, continúa. Pero bueno, no ha habido un pronunciamiento oficial. Se filtró, dije. Sí, se filtró. Bueno, yo estoy diciendo que no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. Sí me gustaría destacar que el señor Aguilar sí tuvo muchísimos roces con sectores artísticos durante su gestión. No fue la más fácil en ese sentido, desde cuestionamientos por el uso del Teatro Balboa para juicios, a que le haya cedido ese espacio, y el manejo, el escándalo, por ejemplo, que sacó Medio Digital Foco con respecto al tema de Jimmy Dawson. Hubo muchísimas cosas que empañaron un poco su gestión,
Y bueno, ahora, pero entiendo el punto de que, o sea, sí hay un tema de que sí él era la figura prioritaria a cambiar. O sea, había otros que tienen mayor desgaste o que requieran una Reemplazo. transformación un poco en la estrategia. Y yo creo que a pesar de esos roces que hubo con las comunidades que él se supone que regía un poco, no sé si había estado número 1 en la lista de los que requerían un cambio. No sé qué usted opina, don Milton. No, primero, es una facultad presidencial determinar quiénes integran los diferentes cargos del órgano ejecutivo y en qué momento se requiere una rotación. Como muy bien ha señalado Camila, más que un cambio ha habido movimiento. Debo rescatar que creo que todos los movimientos son mujeres y eso es muy importante, que el presidente Cortizo esté colocando más mujeres en altos cargos. Aumenta la cantidad de ministras en el gabinete y eso es importante. Carlos Aguilar, con la controversia normal que tiene el desempeño de un cargo público, fue el primer ministro de Cultura. O sea, le tocó organizar un ministerio a partir de una institución autónoma que había antes, pero tiene el mérito de haber sido el primer ministro de Cultura. Sobre el destino diplomático, lo conveniente aquí es no actuar como el presidente López Obrador de México. Aquí, cuando uno designa a alguien para representar a Panamá ante otro país, se tiene que hacer con discreción, comunicar mediante los canales diplomáticos al país de destino que uno tiene el deseo de enviar a tal persona para allá y le da a ese país la oportunidad de contestar siguiendo sus procedimientos. El placer, ¿no? Normalmente hasta 3 meses se puede tomar un país evaluando la propuesta. Luego de 3 meses, en algunos lugares dicen que 4, si el país no ha contestado, se entiende que la persona no va a obtener el placet y el país respectivo retira el nombre sin hacer la alaraca que ha generado el presidente de México, que ahora también se le ha ocurrido poner en pausa las relaciones con España, otra cosa que es bastante exótica, ¿no? Pero bueno, volviendo al patio, volviendo a Panamá, vemos movimientos en donde hay una nueva ministra, donde hay altos cargos ocupados por mujeres en general muy bien calificadas y con un buen desempeño en los cargos que venían ocupando hasta ahora, y el movimiento, según la misma comunicación, hacia un cargo diplomático sin definir cuál, del hasta ayer ministro de Cultura. Son movimientos normales, atribuciones del presidente que las está ejerciendo en el momento que él considera oportuno. Oye, hay otra noticia que creo que no podemos nosotros omitir. Hemos hecho aquí en Infoanálisis nosotros muy constantes en decir y en señalar y en criticar y hacernos eco de miles de panameños del costo exagerado, grosero, casi que obsceno de los medicamentos en Panamá, comparativamente hablando con países vecinos. Estoy hablando de Colombia y de Centroamérica. Bueno, ayer fue prohijado el anteproyecto de ley el 289, que crea un régimen de precios de los medicamentos. Esto ahora va a pasar a una discusión en el Pleno. Lo que dice su promotora, que es la diputada Zulay Rodríguez, es que hay unos limitados grupos que se dedican a la comercialización de medicamentos y que aplican sobrecostos hasta del 75%, que parte del embarque hasta la venta en las farmacias, dice la diputada proponente. Dice que esta autoridad competente, la que estamos hablando nosotros de la propuesta, debe determinar cuáles son los máximos que debe haber en el precio de los medicamentos. Así que esa es una iniciativa legislativa que debe ser vista con mucho detenimiento, porque va a tocar a miles de panameños que se ven afectados, que tienen que gastarse parte de sus estipendios, de sus ingresos,
en el pago de medicinas carísimas. Yo soy testigo de un medicamento que en Colombia cuesta $4 y aquí vale 40, lo cual es un exceso, es una aberración, por decirlo menos. Y hay otros medicamentos, el caso de una dama que está embarazada, que necesita un medicamento que allá en Colombia costó $7, aquí cuesta $120. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que esos excesos traen como consecuencia esta iniciativa legislativa, porque no podemos seguir viviendo nosotros en estas condiciones. Y además le puedo agregar, para acabar de agravar la situación, la escasez de medicamentos que se da casi en una forma continuada en las instituciones del Estado, particularmente en la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Si no hay medicamentos en la Caja de Seguro Social, tienen que ir a comprar a las farmacias donde se encuentran con precios casi que inalcanzables para las personas de escasos recursos. Incluso golpea duramente a la clase media panameña. Diga, Milton. El costo de los medicamentos en Panamá es escandaloso. El costo de los alimentos está demasiado alto en comparación con lo que otros países les cuesta producir. El mismo arroz, los mismos limones, la misma naranja, el mismo plátano, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los medicamentos tenemos que hacer un debate. Yo he escuchado a representantes de la industria farmacéutica aquí en Panamá hacer toda una serie de argumentos de que el tamaño del mercado y estas políticas de precios son determinadas por los fabricantes. Yo entiendo que puede haber argumentos, pero la realidad es que, como tú acabas de señalar con un ejemplo claro, y que yo te puedo multiplicar el ejemplo con respecto a medicamentos de la misma marca, con la misma... No, idéntico, Milton, idénticos. Sí, en España cuestan así mismo 9 veces menos. Lo que tú acabas de decir, que un medicamento en Colombia cuesta 9 a 10 veces menos que el mismo medicamento de la misma marca en Panamá. ¿Ok? En Colombia, en España, en Turquía y distintos países que uno escucha que la gente, cuando se entera que alguien va para allá, le dice: oye, tráeme tantas cajas de esto, porque es obsceno el precio que se paga en Panamá. Entonces, yo creo, o no estoy seguro que sea un problema de ley, ni que se pueda decretar en Panamá se tendrán las medicinas más baratas, porque no creo que eso es lo que dice el proyecto, pero hay una estructura construida para proteger ese negocio. Ella habla de sobrecosto, Milton. Este proyecto habla de sobrecosto y ponerle de repente un techo, ¿no? Eso es lo que pero es, ¿no? Cuando tú traes un medicamento y ese registro sanitario cuesta $1,000, $1,500 por cada tamaño de envase, no, el mismo medicamento, si vienen distintas presentaciones, cada uno te cuesta $1,000, $1,500 sacarle el registro sanitario a la misma medicina. Cuando tú estableces la imposibilidad de traer el mismo medicamento por otro proveedor, claro, el proveedor que representa a la fábrica te dice: pero es que yo te garantizo que no es un producto adulterado, yo te garantizo una serie de cosas. Eso es un tema que hay que discutir. Cómo permitir la libre importación de medicamentos y a la vez garantizar que no sea un medicamento adulterado, etcétera, etcétera, etcétera. Milton, farmacias y drogas tiene esa responsabilidad. Sí, pero es que esa responsabilidad es la que te cobra $1,500, se toma 1 o 2 años en hacerte el registro sanitario, y eso le protege el negocio a los que se lo comen solito y ponen el precio, ellos o sus proveedores, el precio que no ponen en Colombia, que no ponen en España, que no ponen en Turquía, sino 10 veces más. El otro elemento es que me han dicho, y me gustaría escuchar de la Caja de Seguro Social, que la Caja ha logrado rebajar su precio, lo que ellos pagan, en 8 a 10 veces lo que se pagaba antes, en la mayor parte de los medicamentos. Eso suena muy bien. Eso deberíamos compartirlo y ver cómo se logra trasladar al resto del sistema de medicinas de Panamá esos ahorros. Pero si el precio que consigue la Caja de Seguro Social es varias veces menos que lo que pagaba antes, pero no le entregan, y luego entonces hay una compra de urgencia que se paga al precio anterior, no hemos avanzado nada. Así que quisiéramos, y yo sé que se acabó el tiempo del programa, debiéramos discutir este tema. Esa iniciativa legal lo que debe permitirnos es verle todas las facetas al problema, que no es una sola, que es el precio, sino todo lo que contribuye a que aquí se cobre eso y que no puedan entrar medicamentos baratos
para el consumo de los panameños. Yo Bueno, sé que tenemos que ir. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.